Desde el centro de producción de CNN en la capital mexicana comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda Mario González desde la Ciudad de México, hoy por Xavier Serviá. Comenzamos de inmediato. Continúa la crisis política y económica y social en Venezuela. Para muchos, la oportunidad de la oposición de organizar un levantamiento el mes pasado fue su mejor oportunidad. Para otros, la única solución es la diplomacia. ¿Podría lograr el manejo diplomático una transición de poder en Venezuela? Lo vamos a analizar. Vamos con Antonio Herrera Vaillant, internacionalista y presidente de la consultora interamericana Corporate Advisory Network. Desde Washington nos acompaña. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Pues para muchos, como te digo, la mejor oportunidad pasó para la oposición de un levantamiento. Para otros todavía está sobre la mesa pues una salida a la crisis negociada, diplomática. ¿Cómo se ven las cosas, Antonio? Buenas noches, Mario. Un gusto de estar contigo. Mira, mucha gente tiene una especie de caricatura sobre la diplomacia. La diplomacia no es más que un instrumento dentro de un repertorio de fuerzas y de actividades que se llevan a cabo en las relaciones internacionales. Es un medio de comunicación entre las partes que siempre es importante mantenerlo. Es decir, que la diplomacia no deja de funcionar en el medio de conflictos, de modo que no es procedente separar la diplomacia de otros instrumentos y opciones que se tienen cuando se está tratando con un adversario, no importa cuán detestable o cuán criminal puede llegar a ser. Aún tratando con el AMPA, es muy conocido el uso de dos manos, el policía bueno y el policía malo. La comunidad internacional, yo creo que mayoritariamente está clara en cuanto a la naturaleza del régimen criminal forajido que impera la gente que tiene el control físico sobre Venezuela, y además están clarísimos en el aspecto legal del presidente Guaidó. De modo que el movimiento democrático venezolano, porque a mí no me gusta jamás hablar de oposición, el movimiento democrático venezolano cuenta hoy con un grupo de diplomáticos muy sofisticados, jóvenes, que saben moverse en el campo internacional y que están todo el tiempo explorando las distintas opciones que pueden estar sobre la mesa, porque esto no es una salida fácil. Estas situaciones, uno no se toma un Alka-Seltzer y pasa el malestar. Esto requiere una cantidad de elementos que mejoren la correlación de las fuerzas a la hora de resolver el problema. De luego, la fuerza física, el gobierno es quien la domina, pero el movimiento democrático cuenta con muchísimos más recursos. Y sobre todo hay una cosa, que en todo este instrumental está muy bien puesto el tema de este programa, porque en Venezuela el oxígeno de la dictadura es el dinero. Entonces, esta es una dictadura que ha comprado. Acabamos de ver el escándalo en España del ex embajador que estaba comprado por el régimen venezolano desde hace años, y ese tipo de situación. Entonces, se le está, por un lado, apretando las tuercas a la dictadura, sobre todo cortándole el oxígeno en todos los modos posibles. Y en el campo internacional lo mismo. Hay países que por razones de conveniencia están para un lado, matizan sus posturas. Hay que tener en cuenta que los ciudadanos de otros países no se despiertan en la mañana pensando en Venezuela. Venezuela es una prioridad para nosotros los venezolanos, pero salvo para los del régimen de la dictadura, que ellos trabajan para otro país. Es decir, ellos son el caso como los Quisling en Noruega, es decir, son de los traidores verdaderos a la patria, que en vez de anteponer los intereses de su país,
trabajan en función de otro. Entonces, pero los demás tenemos que mirar todo el conjunto, la panorámica, y tener la mayor información posible sobre las distintas opciones, porque, como digo, este es un caso complejo, no es algo que uno pasa un switch y se acabó la dictadura. Entonces la diplomacia en eso juega un papel fundamental de comunicación, de exploración de opciones. Decía el filósofo chino Sun Tzu que a tus amigos tienes que tenerlos cerca y a tus enemigos más cerca todavía. Entonces es muy importante tener un flujo de información aún con ese grupo delictivo que se ha posesionado de Venezuela. Muchos consideran que la diplomacia es un llamado, un exhorto a sentarse a tomar un café entre las partes. Hay diplomacia dura también y la vemos que está actuando, es decir, por medio de sanciones y por medio de amenazas en el entorno diplomático, en el marco de la diplomacia internacional, Antonio. Así es, y aún esos gobiernos que en apariencia apoyan al régimen que está imperando en Venezuela, aún ellos tienen sus intereses que van variando incluso según las circunstancias. Es decir, que no se puede descartar ningún jugador porque todos tienen algo que pueden aportar en algún momento dado que puede resultar hasta decisivo en resolver la ecuación, porque esto es una correlación de fuerzas. Entonces, si uno va a llegar a un desenlace, hay que estar en una posición de fuerza. Esa fuerza tiene obviamente tienen elementos militares, pero lo que se trata en este caso, por parte de otros países sobre todo, y de la mayoría de los venezolanos, es que sea lo más incruento posible, que tenga el menos costo de transacción para las distintas partes, porque no podemos pedirle a otros que derramen sangre por nosotros. Es decir, la sangre que se derrama en Venezuela la derrama la dictadura. Pero realmente es un proceso que se está llevando a cabo de buscar todos los poquitos que hacen falta juntar para llegar a ese momento decisivo donde esas fuerzas que pueden imponerse, y me refiero sobre todo a las Fuerzas Armadas, que nadie debe considerarlas un elemento monolítico, son seres humanos de carne y hueso, diversos, que tienen distintas opiniones, y no hay que fijarse tanto en el general que comanda, porque generalmente cuando hay un cambio de esta naturaleza fuerte o drástica que se quiera llamar, el primero que sale volando es el ministro de Defensa, a menos que sea él el que haya dado el paso para el cambio. Sí. Cuando digo cambio no digo golpe, simplemente es decirle a la dictadura no te servimos más. No parece tiempo de mesura, tiempo de posiciones moderadas. Cada día que pasa parece que las posiciones se van extrapolando cada vez más. Muchos venezolanos hoy en día apuestan o creen que la única salida es una intervención armada, auspiciada por Estados Unidos. ¿Cuál es tu punto de vista, Antonio? Mire, el problema con esa opción, si se quiere, es que es completamente apartada de la realidad, de la historia contemporánea. Es inútil discutir si sería bueno, malo, regular. Eso realmente, aunque dicen que todas las opciones están sobre la mesa, obviamente, si hay una circunstancia que determina que hacer eso se convierta en la prioridad para los países que están en condiciones de hacerlo, entonces eso pasaría a otro plano. Pero por el momento eso no es la prioridad de ninguno de los países que están en condiciones de llevarlo a cabo. Así que es un poquito teórico, ganas de especular y una demostración de profunda ignorancia sobre temas internacionales, quienes realmente a la ligera juegan con esos conceptos. La dictadura venezolana es endeble porque está basada en lealtades compradas. Por eso digo yo que dinero es la clave, porque esta gente, su motivación ha sido, y está demostrado, un saqueo absoluto del país, en primer término. Entonces ahí no hay honestidad, ahí no hay lealtades reales, todo eso es un parapeto. Entonces la cuestión es conjugar los factores para que termine de haber el factor detonante que no sabemos, no podemos predecirlo, porque si se pudiera predecir también la dictadura lo sabría. Entonces es preferible tener eso ahí y seguir presionando, mantener lo que se está haciendo. Lamentablemente están pagando justo por pecadores, es muy fácil decirlo desde aquí, pero realmente
es necesario el remedio para poder salir sin mayores consecuencias. Y ojalá Venezuela pueda darle un ejemplo al mundo de salir de una dictadura de Estado. El este de Europa lo hizo. No es el único país que saldría de un régimen comunista por vías no tan cruentas. Es decir, hasta la Alemania oriental de los Stasi cayó desmoronada, la Unión Soviética también. Entonces aquellos que dicen, comparando con algunas situaciones diversas, que no se sale del comunismo, están errados. Pues gracias a Antonio Herrera Vaillant, internacionalista y presidente de la consultora interamericana Corporate Advisory Network desde Washington. Gracias, como siempre, Antonio, por estar aquí. Cuando regresemos a CNN Dinero...